Te doy la bienvenida a Archivos Perdidos. Recibí este mensaje de parte de Alexia de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. Toda mi vida he vivido en Cuautitlán Izcalli, a las afueras de la Ciudad de México. Crecí en un gran terreno donde todavía vive gran parte de mi familia. Mis abuelos son los dueños y viven en la casa que da a la calle. Para llegar a las demás viviendas tienes que cruzar un montón de cuartos a través de un pasillo enorme, donde al final se abre el resto del terreno que mis abuelos habían dividido entre sus dos hijos, mi tío y mi papá. Mis papás, mis dos hermanas y yo estábamos en la casa de la parte trasera, a la derecha, dando a un edificio de varios departamentos. Unos vecinos en ese departamento tenían un hijo, Iván, más o menos de mi misma edad. Iván y yo nos hicimos amigos cuando ambos teníamos 10 años. A pesar de que íbamos a escuelas distintas y no coincidíamos en mucho fuera de nuestras casas, logramos mantener la amistad por mucho tiempo. Cuando entramos a prepa, empezamos a salir. Nos hicimos novios y años después nos fuimos a estudiar a la misma universidad. Ambos estudiamos cosas muy distintas. Él sociólogo y yo ingeniera. El día de nuestra graduación me pidió matrimonio y unos meses después nos casamos en Aculco. Todo este tiempo todavía vivíamos con nuestros padres porque habíamos decidido mejor ahorrar para irnos a un buen lugar a vivir ya cuando estuviéramos casados. Era raro, pero aún así bonito todavía tener esa interacción de prometidos en el mismo lugar en el que nos habíamos conocido cuando teníamos 10 años. Después de la boda, él consiguió trabajo en el gobierno y yo en una de las grandes bodegas de alimentos de la zona. Con eso, nos mudamos a un nuevo desarrollo de departamentos no muy lejos de las casas de nuestros padres, que estaba sobre un cerro con una bonita vista. Esa primera noche, abrimos una botella de vino y celebramos entre los dos. No podíamos contener nuestra emoción de por fin estar en un lugar nuestro, los dos solos. Ahorita, en retrospectiva, seré honesta y diré que tal vez me hubiera gustado que nos hubiéramos mudado juntos antes de casarnos. Pero así fue como salieron las cosas. El departamento que rentábamos estaba en uno de los últimos pisos del edificio. Una cosa medio mala era que estábamos justo debajo de la ruta de los aviones, por lo que a cada rato retumbaba el departamento con su sonido. Esa primera noche nos fuimos a dormir después de varias copas de vino. Nerviosos por lo que se venía, pero felices. La cama estaba frente a la ventana y al lado derecho, que es donde yo dormía, estaba la puerta a la estancia. Esa noche dejamos la ventana cerrada, pero aún así, a cada rato lograba escuchar a los aviones pasar. Alrededor de las 3:14 de la mañana me desperté de repente de un sueño horrible. No recuerdo mucho del sueño, pero estaba sudando e hiperventilando al levantarme. Intenté despertar a Iván, pero estaba completamente ido. Logré calmarme un poco hasta que un escalofrío me dejó en seco. Volteé de estar viendo a Iván hacia la puerta. No tengo idea de cómo podría yo saberlo, pero estaba segura de que había alguien del otro lado de la puerta. Era como si pudiera sentirlo, olerlo y hasta verlo a través de las paredes. Sabía que alguien estaba ahí, a punto de entrar, listo para hacernos algo. Me paré de inmediato. Me acerqué lentamente a la puerta y, a pesar de estar paralizada del terror, abrí la puerta y me encontré con nada. No había nadie allá afuera. Solo estaba viendo hacia nuestra sala, vacía. La sensación desapareció y aunque yo todavía estaba muy alterada, decidí intentar volver a dormir. Al día siguiente me desperté y decidí no contarle a Iván lo que había sentido. Ese tipo de cosas sobrenaturales siempre le han asustado más a él que a mí. Y esta vez sí recuerdo el sueño del que me había despertado. Estaba yo acostada en nuestro cuarto viendo hacia Iván, cuando me daba cuenta de que la habitación parecía mucho más grande de lo que era en realidad. Nuestra cama estaba en medio de un gigantesco cuarto de al menos 20 metros de longitud,
igual, con la ventana al frente y la puerta a la derecha, desde donde se escuchaba un crujido. Al voltear, podía ver a una figura oscura lentamente entrar a la habitación. Primero una mano larga y esquelética. Luego, lentamente sacaba su brazo para, al final, asomar su cabeza sin rostro. De inmediato, el rugido de un avión encima de nosotros, tan violento que parecía estar a unos metros por encima del edificio, me levantaba. Esa noche, aturdida y exhausta por el horrible sueño, me desperté y me di cuenta que tenía una marca en mi brazo. Una curiosa cicatriz en forma de cuña. Una semana después de esto, en la mañana, me encontré a Iván ya en la cocina, tomando café y mirando hacia la pared, con la mirada perdida. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que había tenido un sueño horrible. Al contármelo, me di cuenta que era exactamente el mismo sueño que yo había tenido. Por una razón u otra, decidí guardarme el que yo había soñado exactamente lo mismo que él. Como les digo, no quería asustarlo. Días después, ambos estábamos haciendo el quehacer, yo en el baño y él en la sala. Tenía mi manga descubierta y estaba fregando el piso cuando entró Iván a pedirme algo. Mientras me observaba, se quedó en silencio unos momentos y después me dijo: ¿por qué tienes la misma cicatriz que yo? Dejé de hacer lo que estaba haciendo y le pedí que se explicara. Ambos comparamos su brazo izquierdo con mi brazo derecho y nos dimos cuenta que casi a la misma altura del antebrazo estaba esa misma marca en forma de cuña. No sé qué le entró, pero se molestó conmigo. Pensaba que estaba jugando con él para asustarlo y no lo culpo. Varias veces cuando éramos más joven, yo ya lo había molestado por lo miedoso que era. Decía que yo nos había hecho esa cicatriz para sacarlo de pedo. Le intenté explicar que yo no tenía razón alguna para hacer algo así y que todo venía de que él había soñado lo mismo que yo. Le dije que no le había contado eso para no asustarlo, pero no me creyó. Nos distanciamos un poco durante las siguientes semanas. En especial, él se volvió más reservado. Él llegaba antes del trabajo y se ponía a jugar videojuegos y no convivía conmigo. Ahí es cuando empezaron a desaparecer las cosas de la casa. Primero fueron cosas pequeñas como nuestros cepillos de dientes, luego sus corbatas, mis zapatos y hasta algunas cosas importantes de su trabajo. Durante todo esto, mutuamente nos echábamos la culpa y cada vez crecía más la tensión entre nosotros. Y por si fuera poco, todas las noches yo soñaba con esa figura. En cada sueño, esa cosa sin rostro se acercaba más y más a nuestra cama. Cuando no estaba dormida durante las noches, tenía esa sensación de que esa cosa estaba ahí, fuera del cuarto, esperándonos. Nos empezamos a vigilar el uno al otro. Empezamos a desconfiar, hasta de nosotros mismos. Un día que yo estaba haciendo home office e Iván ya se había ido a trabajar, decidí cocinarnos algo rico para los dos, algo lindo para aliviar un poco la tensión. Mientras preparaba la comida, me di cuenta que no tenía sal, así que fui a buscar a alguno de nuestros vecinos a ver si me podía regalar un poco. Toqué a la puerta del departamento de al lado, del que salió una viejita. Pensé reconocerla, pero no podía identificar de dónde. Primero me presenté como su nueva vecina y le pedí la sal. Me dijo que por supuesto, que entrara a su sala y que ahí la esperara. A pesar de que, como les conté, los departamentos eran muy nuevos, la sala estaba decorada justo como esperarían de una señora grande. Había unas grandes vitrinas detrás de las que había vajillas que probablemente tenían décadas de ser usadas y el aire de la habitación era pesado y lleno de polvo, tal vez por la alfombra vieja. Justo frente al sillón, había una pequeña mesa con un pequeño librito que asumí era uno de esos libros de mesita de café.
Me senté a esperar a la señora, pero como se tardó, abrí el libro. Al leerlo me di cuenta que realmente no era un libro, sino un diario de sueños. Y sé que no me creerán si les digo que lo que estaba ahí escrito era exactamente igual a lo que Iván y yo nos imaginábamos en las noches. Saqué mi celular y le tomé unas fotos a varias de las páginas de manera aleatoria. Cuando escuché a la señora moverse en la cocina, rápidamente devolví el diario a su lugar. Le agradecí a la señora por la sal y regresé a mi departamento. Esa misma noche, mientras cenábamos, le enseñé las fotos de las páginas a Iván y finalmente lo convencí de que había algo más que nuestra mutua desconfianza causando todo este problema. Él tomó el celular y empezó a leer las fotos. Sus manos temblaban mientras pasaba de una página a otra y su expresión se volvía más sombría con cada línea que leía. Tenemos que hablar con esa señora, dije. Tal vez ella sepa qué está pasando. A la mañana siguiente, tocamos la puerta del departamento de la viejita. Nos abrió con una sonrisa amable, pero cuando le mostramos las fotos de su diario, su rostro se puso serio. Sabía que algún día tendría que contarles esto. Nos sentamos en su sala y ella nos contó su historia. Nos conocía porque había vivido en el mismo edificio de Iván y se había dado cuenta que éramos nosotros cuando nos mudamos. Hacía décadas, en el mismo terreno donde construyeron mis abuelos, había una casona de una antigua hacienda de la época colonial donde vivía una pareja. Cuando la viejita se había mudado al edificio de al lado del terreno, se enteró que la esposa de esa casa había caído en la desesperación después de perder a su esposo en una inundación. Su espíritu vagaba por ahí, lleno de dolor y rabia. La viejita, que desde chica había sido perceptiva, nos observaba desde que nosotros éramos pequeños y podía ver cómo una figura nos observaba. Yo creo que ella marca a las personas que tienen una conexión especial con el lugar, especialmente cuando ella quiere algo. Los sueños son su forma de intentar comunicarse, de revivir su tragedia. Y creo que extraña algo como lo que ustedes tienen. Seguro ahora que ustedes se fueron nos persiguió y ahora está molesta. Iván y yo nos miramos. Hay una forma de liberar su espíritu, continuó. Deben regresar al terreno y realizar un pequeño ritual. Deben llevar algo que simbolice su amor y algo que represente el dolor de ella. Nos dio una lista de cosas que necesitábamos y nos explicó cómo realizar el ritual. Esa misma tarde, Iván y yo nos dirigimos al terreno de mis abuelos con una foto de nuestra boda y una muñeca vieja que la señora nos había dado, asegurando que se la había dado un albañil que le había encontrado en la casona antes de demolerla. Realizamos el ritual justo como nos dijo, y mientras la vela ardía y nuestras palabras resonaban en el aire frío, sentimos una presencia a nuestro alrededor. El viento susurraba entre los árboles mientras la sensación de esa presencia se desvanecía. Al regresar al departamento esa noche, dormimos por primera vez sin sueños inquietantes. Las marcas en nuestros brazos comenzaron a desvanecerse y, lentamente, nuestras vidas volvieron a la normalidad. Iván y yo nos pedimos perdón mutuamente, y eso creo que hasta hizo nuestro cariño más fuerte. A veces, en las noches de tormenta, puedo escuchar el sonido lejano de un avión o un crujido en la puerta, pero sé que ya no es ella. Parte de mí la entiende. No sé qué haría yo si perdiera a Iván. Si has experimentado una historia paranormal, de ovnis o simplemente aterradora, por favor envía una nota de voz a archivosperdidos@genuinamedia.com